es el estadístico de tablas, que depende de qué, de un nivel de confianza o también de un nivel de significancia. ¿Está bien? ¿Qué es el nivel de confianza? A ver, recordaremos rápidamente. O sea, me sorprende que estén a estas alturas sin recordar adecuadamente. Iván Lovera. Iván Lovera. Ya, pues, están aprendiendo. No les gusta participar. ¿Para qué se conectan si no quieren participar? Menos 10 puntos. Chao. Judith Luna Mamani. Judith Luna Mamani. ¿Ven, jóvenes, cómo son del curso? Los que quieren aprobar, pero no van a aprobar. Lice, buen día. ¿Qué pasa, señorita? Apúrese. ¿Tienen nuevo seminario? Sí, Lice, es que mi celular estaba, no, su audio está mal, Prende Lice, su por eso. cámara, prende su cámara. Ya, Lice. Ya, ¿qué es el nivel de confianza mientras tanto? Ay, Porque si bien la definición dice que puede ser, no necesariamente tiene que ser. sí, Lice. Ya, dígame ahora. Este set de tablas depende de este nivel de confianza o de significancia. Y muchas veces en el investigador, en el auditor, en el economista, el médico, que utilice la determinación de una muestra de una población, pues tiene que tener bien claro que el nivel de confianza y significancia incide en el comportamiento de esos datos y por otro lado, que estos dos elementos pueden ser tomados por el investigador de manera aleatoria, ¿no? Entonces ya, compañera, a ver, díganos, ni prende su cámara, ¿cómo es? Ya, no tengo todo su tiempo, señorita. Lice, no, mi Ya, cámara pero está mal. responde rápido. Todo tipo de pretexto. Si usted le dejo mi cámara está mal, todos me van a decir mi cámara está mal. No, es que Lice le hice caer mi celular Responda, ahí. responda. ¿Qué es el nivel de confianza? Nivel de confianza. Mm, Licenciado, buenos días. Es la Nombre, señorita, probabilidad. y prenda su cámara. Quien quiera participar, su nombre, prenda su cámara. Dicen por Ya, los nombres. Alejandra, prenda su cámara, dígame. Eh, el nivel de confianza Su camarita, por eh, favor. ya se ha aprendido, Listen. Salse aquí. Es la probabilidad máxima que podríamos asegurar, Mi licenciado. chaga está apagado tu cámara. Ahora sí, ya, ya. ¿Tu concepto cuál es? Es la probabilidad máxima que podríamos asegurar. Ya, como su nombre lo dice, no necesariamente es máximo, por eso decía el concepto, ¿no? Es la probabilidad a favor, en la cual se desea minimizar el error estándar, ¿no? Pero, a ver, si yo les decía en la anterior clase, ¿por qué el nivel de confianza en algunos casos es 95%? Entonces el nivel de significancia es del 5%. De esta es una definición genérica, ¿no? Pero, ¿será que también puede ser aquí 40% de confianza y hay un 60% de significancia? Puede darse, puede darse en algunos tipos de investigación. Por ejemplo, cuando ustedes hagan auditoría, van a ir a una empresa y quieren establecer una muestra, ¿sí? Del inventario, tal vez, una muestra del Cardex de almacenes. Pues la entidad privada o pública no tiene el Cardex de almacenes. Entonces, la población puede ser desconocida. Y además de que la población es desconocida, hay un alto nivel de significancia, digamos un 30%, en el cual, si no tenemos la información, pues estamos diciendo que, bueno, si no hay 1000 documentos, solamente tengo 40 documentos,
o 300 documentos, de 1000 estamos hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el nivel de significancia para tener un acierto sobre verificar el estado de los cards de almacenes es reducido. Entonces, no hay un nivel de éxito, ¿no? Cuando ya has hecho la revisión documental. Entonces, a eso nosotros denominamos nivel de significancia, ¿no? ¿Ok? Un 30% de la información que sí conocemos y la otra parte desconocemos porque no existe ni físicamente ni, digamos, digitalmente. Entonces, se te es complicado levantar un inventario óptimo de los activos, de los almacenes, el cálculo de existencia, de entradas y salidas, ¿no? A eso también se refiere. Sin embargo, gran parte de los investigadores y cuando se hace la auditoría, ustedes van a trabajar en la Contraloría o van a ser expertos en auditoría interna o externa. Entonces tienen que usar un nivel de confianza mucho mayor, ¿no? Que es 95%. Se recomienda el concepto, pero no es necesariamente aplicado a que tiene que ser mayor el nivel de confianza, ¿no? Por lo general es mayor. Y cuando usamos de ese sentido, podemos tener casos en los cuales la población, la muestra, se reduzca o se amplíe. Entonces, para ello, tenemos el siguiente caso de investigación, donde eso, a eso se refiere Z. Y les decía, en el caso de ahora las elecciones, digamos, los dos frentes que estén convocados a las elecciones tienen que ver, ¿no? ¿Cuál va a ser la aceptación del voto de los estudiantes y de los docentes? Entonces harán o como en el caso de las elecciones departamentales, nacionales, hacen una encuesta en boca de urna, ¿no? Un aproximado que nos va a medir quién tiene la preferencia de ganar. En ese sentido, podemos utilizar por lo general este tipo de asignaciones proporcionales a este tipo de estudios, como también a las auditorías. Más está ligado a las auditorías, ¿no? Al muestreo de las auditorías, no al censo como tal. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, aquí tengo un caso, ¿no? En el cual vamos a aplicar este tipo de fórmula extraído de un tipo de investigación de mercado, porque se tienen distintas formas muestrales, pero que hacen más o menos referencia a nuestro caso de fórmula, ¿no? En el cual este tipo de análisis se hace más que todo a la probabilidad de ocurrencia cuando la población es conocida o es finita, principal característica. Generalmente muy usado en las tesis de investigación. Pero se asocia a las investigaciones de mercado. Es bueno siempre citar la fuente del investigador o del analista que emplea este tipo de estudio. Z ya sabemos que es el valor o nivel de confianza, ¿no? Ahí está el 95%. Por lo general se utiliza. Ahorita vamos a ver en qué sentido. Ahora, el valor crítico de Z, que nosotros ya conocemos, por eso se decía el Z de tablas o el Z calculado, porque tenemos dos, ¿no? El Z que podemos encontrar en las tablas de distribución normal y el Z que podemos calcular, ¿no? A partir de la diferencia entre la media muestral y poblacional entre su desviación típica. Entonces, para eso, el valor crítico de las tablas que tiene, cuando nosotros hablamos de ese nivel de confianza, es donde lambda es el nivel de confianza y 1 menos lambda es el nivel ¿de qué? Significancia. Significancia, ¿no es cierto? Que es la parte más pequeña en este caso de estudio, aunque también puede ser inversamente proporcional, no hay una ley que establezca aquello. Entonces, por lo general, ese nivel de ese Z de tablas que nosotros si no vamos a calcular, es de esta manera al 1,96, ¿no? Cuando se habla de nivel de significancia y de confianza, estimados jóvenes, se habla también de nivel porcentual en sus valores. Entonces, mal podemos decir, por ejemplo, esto ha sido una pregunta que ha catapultado a un tesista en una investigación que estuve presente, que les invité, ¿no? Pero que por el tema de bioseguridad no se podía ingresar. Z manifestado en que es el nivel de confianza. Nunca es el nivel de confianza. Que dice que es el valor crítico de tablas, ¿no? El Z de tablas, dice. El Z de tablas. También puede ser el Z calculado, ¿no? Nosotros calculamos a partir de esto. Y vamos a ver en el siguiente tema de inferencia. Entonces ahí tenemos, ¿no? Ahora, la probabilidad de que el evento ocurra, en algunos casos habíamos visto de que P y Q, a favor o en contra, dice, ¿no?
Generalmente aquí algunos investigadores han visto lo ponen 0,50, 0,50. Puede variar, no siempre tiene que ser 0,50 o 0,50. Si estás usando un nivel de significancia en el cual quieres que el error sea del 5%, entonces aquí tendrás que establecer que esa variación, pues tendrá que tomarse de una población mayor del 50%, pero en el caso de este ejercicio nos está dando, por ejemplo, muy diferente a 0,50. Si ustedes revisan en algunas tesis, está 50-50, y eso está mal. Eso es para un tipo de estudio binomial. ¿Por qué será un tipo de estudio binomial? A ver, vamos a preguntar. Arias Beisan Edwin. Arias Beisan Edwin. ¿Ve? Así son. Buenos días, Lice. A ver, ¿por qué será un tipo de caso binomial, Edwin? Se denomina porque va a tener dos respuestas. Ya, puede ser, pero ¿qué más? Mm, ¿Qué más? ¿Qué más? Edwin, um, ¿en dónde tienes un resultado, un experimento 50-50? en una distribución binomial podría ser, dice. Allá, está bien, a ver, ejemplo. Está bien, por eso yo lo estoy diciendo, pues, binomial. Pero a ver, ¿por qué se llama binomial? Es sencillo. A ver, Rocío Cano, usted indíquele, pero prendan su cámara ya. Más se pierde el tiempo en hacer prender la cámara y demás. Rocío Cano, Porque tiene que prende tener, la camarita, no le ve. lis- Prenda su camarita rápido, no tenemos tiempo. dice, porque tiene que tener dos resultados, el éxito o fracaso. Ya, muy bien. El binomial se denomina porque hay solamente dos tipos de resultados. Y cuando hay dos tipos de resultados, por ejemplo, el lanzamiento de la moneda, ¿no ve? O éxito o fracaso. ¿Cuánto es la distribución? Es binomial. Y estamos hablando del caso del lanzamiento de una moneda. La probabilidad de que me salga cara o escudo se puede utilizar este tipo de probabilidades para otras que no sean binomiales. Es polinomial. Por eso le ponen probabilidad de éxito 50, ¿es cierto? No éxito 50. A eso me refiero. Y eso tengan muy en cuenta para sus tesis. No necesariamente tiene que ser 50-50. Puedes hacer variar. Ahorita vamos a hacer cosas en un archivito que les he preparado para que usted saque. Ahora bien, nos dice, por ejemplo, que la probabilidad del evento que ocurra, porcentaje de hombres, 0,55-34, expresado por unidad en tantos por uno, es decir, 145 hombres. Y en mujeres la diferencia, ¿no? Porque Q, ¿a qué es igual? 1 menos P. Y si Q haces 1 menos 0,5534, ¿cuánto te da? Q te va a dar 0,4466. ¿Comprobado? Sí, Miss. Sale, ¿no? Sí. Ya, listo. Entonces, haces esa diferencia. Y se supone, en otras palabras, que aquí la población que estamos estableciendo va a ser 117 mujeres. Estás distribuyendo la probabilidad binomial, en nuestro caso, de que existan hombres. ¿Por qué es binomial? Ahí está. ¿Por qué es binomial?
Licenciado, ¿podría ser binomial porque solamente existe dos opciones, que sea hombre y que sea mujer? No existe nada más. Pero a ver, prende tu camarita para que te conozca. Perdón, genio, licenciado. Ya, está bien, Jaime, usted participa mucho, ¿no? Entonces a Kevin, igual Kevin participaba, ahora está perdido. Muy bien, porque hay la opción de hombre, va, hombre, mujer, ¿no? En este ejercicio. Hay solamente dos opciones. Por eso es binomial, pero binomial en ese sentido de establecer cuánto es la pertenencia de la distribución de la población, ¿no? Bien, si ustedes suman estas dos poblaciones, ¿sí? Si ustedes suman estas dos poblaciones, ¿no? Básicamente estamos estableciendo acá qué es el nivel muestral de la población. Población, ¿cuánto dice? 260. Sumen, ¿no? Sale, ¿no? 262. Sí. Listo, esa es nuestra población. Lo que nosotros queremos es conocer la muestra N chiquita. Por otro lado, si nosotros usamos un nivel de significancia del 95%, entonces, ¿cuánto es el error? Perdón, de confianza del 95%. ¿Y cuánto sería el error? El 5%. 5%. ¿Eh? Muy bien, el 0,05 o el 5%. Por inferencia es eso, ¿está bien? Si Z de tablas se calcula al 90% de confianza, ¿cuánto es el error? Muy bien, muy bien. ¿No ves? Se está dando cuenta de dónde obtener ese dato, ¿no? Listo. Finalmente, el factor de corrección por finidad o por finitud es n-1. Vamos a disminuir esta población en una unidad. Aunque sean millones, se lo hace de esa manera. Entonces, reemplazando nuestra fórmula, todos estos elementos que tenemos, básicamente, ¿cuánto nos sale? Ahí está. Nos decía, vamos a reemplazar toda nuestra fórmula. Aquí está, ¿no? Esta es nuestra fórmula. Z, el 1,96 por P, que tenemos ya abajo, 0,55 por Q, 0,44, y N, que ya saben ustedes, es 262. Entonces, inmediatamente reemplazamos y tenemos ahí, ¿no? 1,96 nuestro Z, nuestra P, nuestra Q y nuestra N. Lo vamos a multiplicar por el error al cuadrado, que multiplica a N menos 1, que suma al Z al cuadrado, ¿sí? Y que este Z cuadrado tiene que multiplicar a P y a Q. Eso es lo que hemos hecho, hemos reemplazado. Ahí reemplazando tengo el valor calculado que de N, ¿cuánto era N? 262. La muestra que es significativa, por eso les decía, ¿qué es significativo? Si esto es N, esto es N chiquita. Eso es significativo, dicen, ¿no? No necesariamente. Ese es un concepto ambiguo, muy ortodoxo. N puede ser. Así también puede ser. ¿Qué quiero decir? Si se dan cuenta de este primer gráfico de conjunto, gran parte se absorbe de la población, ¿no? Y aquí está el resultado. ¿Cuánto es el resultado? 155, ¿cierto? ¿Sí? En algunos estudios de mercado prefieren redondear a 156, aunque no pase el decimal de 5 o 6. Pero sucede de que ya pasara de un decimal, algunos ya lo toman en la distribución normal de esta manera. N, vamos a decir aquí, N1 y N2. Si ya pasa un décimo, ya es N3. Entonces, por eso que algunos lo redondean, inmediatamente pase de un decimal, aunque sea un solo decimal, ya lo consideran en la gráfica. Y este es un error que también la computadora muchas veces asume.
Entonces, para la siguiente clase, estimados jóvenes, ya vamos a hacer muestreo con SPS. Les voy a dejar el link para que descarguen el SPS para sus máquinas, ¿no? Tres tipos de SPS les voy a dejar. Uno compatible con los Windows de ahora y otro compatible con los anteriores Windows, ¿no? Que tal vez algunos tienen. Pero jóvenes, esto se utiliza sí o sí en Windows, no puedes utilizar en celular, no está portable para celular o tablet. Cuando yo les pido que para aprender y manejar lo que vamos a hacer en la siguiente clase ya con el estadístico, el programa estadístico, se remitan por favor a usar una computadora. Bueno, haciendo todos estos cálculos, alguien me va a dictar después los cálculos, a ver los datos de los cálculos. Vamos a seleccionar a Gutiérrez Eneida y Carla Llanos. Las dos nos van a dictar los datos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, hemos establecido ahora nuestra N chiquita, nuestra muestra. Y si se dan cuenta, poco ha reducido, ¿no? Poco ha reducido de lo que es nuestra población. Bueno, pero ha reducido. Entonces, no vamos a aplicar una investigación al total de la población, que son 262. Vamos a aplicar a 155, que es un fragmento de esa población, ¿no? Pero un fragmento considerable. Porque si bien, ¿cuánto es la mitad de 262? 131, ¿no? Sí, ¿Sí? Entonces, la diferencia entre 155 y 131, ¿cuánto es? 25. Ah, entonces 25 personas extra estamos tomando. Y eso a nivel proporcional puede ser que supere el 50% más uno, ¿no? Es por eso que algunas poblaciones muestrales se utilizan de esa manera. Se dice que la muestra debe ser significativa, el caso del gráfico 1 de ese conjunto. Pero también es significativo tomar esa parte representativa de acuerdo al concepto de la población, no necesariamente los que son casi toda la muestra o toda la población. Puede ser esos dos, puedes agrupar este tercero, tal vez. Si agrupas este tercero de seis, es el 50%. Entonces puede ser, no hay ninguna condición que te diga no. Pero también puede ser dos, no es necesario, dependiendo el nivel de error y desacierto que quieras usar. Depende mucho de eso. Como también depende del Z de tablas, ¿no? El valor crítico de tablas, que puede ser el nivel de confianza o en función del nivel de significancia. Veamos a continuación en un programita que hice para ustedes. A ver. Eh, ¿Se ve? No, licenciado, se escucha en Sí, sí. recortado, no se ve. Ahí está. ¿Se ve? Sí, licenciado. Se ve. Ya, muy bien. Hay que ver, me van a dictar las compañías que he citado hace un momento, ¿ya? Pero a ver, tenemos aquí este ejercicio. ¿Dónde está? Es la misma fórmula que hemos usado. Solo ya está transmutado a lo que es el Excel, ¿ya? Entonces aquí vamos a reemplazar ya todos los datos, en el tamaño de la muestra, en la población Z, ya el parámetro estadístico, ya sea que depende del nivel de confianza o de significancia. Eso ya queda claro, espero, con la explicación. El error estándar establecido, la probabilidad condicionante de éxito, ¿no? Y listo. Entonces, en función de eso, a ver, estamos estableciendo cuánto es nuestra N para una población ahí de, ¿cuánto es la población? 543.098. ¿Están viendo? Sí, licenciado. Ya. ¿Cuánto sale el N? Ahí está en rojito. De 543.000 estamos tomando 1.065 como población. Ahora aquí en esta parte del cuadro se los he colocado aquí un nivel de confianza, ¿sí ven? Y el Z, ¿no? Por ejemplo, cuando usamos 95%, ¿cuánto es el Z? 1,96. 1,96. A ver, aquí está. ¿Cuánto es el Z? 1,96. ¿Ven, no? Se ve, ¿verdad? Sí, licenciado.
Ahora, cuando el Z es 99%, perdón, cuando el nivel de confianza es 99%, ¿cuánto es el Z? 2,58. Listo, muy bien. Entonces, el ejercicio que van a hacer a partir de que concluyamos esta clase, con este cuadro van a hacer, lo voy a subir a su cuestionario y ustedes calculan con esto y me interpretan. Bien, entonces, pero si queremos que sea el 50%, ¿cuánto va a ser su Z? 0,6744. Muy bien, muy bien. Entonces ya tienen establecido. Fíjense, P 50, Q 50, 50, 50, binomial, ¿no? Binomial. Bueno, ya, con todos esos datos, sabiendo que el Z es 1,95, ¿cuánto nos sale N? De 543,000. 1065,02. Listo, ahora haremos el jueguito de cambiar, como les decía. En vez de 50, 50, ¿por qué no puede ser esto 90 y esto 40? O perdón, ¿cuánto sería? 10 por inferencia, ¿no? ¿Qué ha pasado con la información? La muestra se reduce. Ha reducido, ¿verdad? ¿Sí? Ha reducido lo que les mostraba en el conjunto que hicimos, ¿no? Ha reducido. Entonces, eso es lo que pretendemos con el muestreo. ¿Cuál es la definición? Por eso le hacemos un cuadrito entre censo y muestreo, ¿no? El censo casi toda la población, en sí toda la población, y el muestreo tiene que ser una parte representativa de la población. Entonces, si utilizas esos niveles, entonces reduce tu muestreo. Por tanto, estás haciendo un excelente muestreo, porque esto te permite habilitarte para que tú puedas entablar un estudio de investigación a un número clave reducido de muestra de población, ¿no? Pero si lo aumentas, fíjate a lo que estaba sin, a ver, reduciremos a 40, a 60, sigue, ¿no? Sigue subiendo. Pero si es 50-50, sigue subiendo. Pero ahora si inviertes esto, 40 y aquí 60, se mantiene porque hay una paridad del 100%, ¿no? Puede cambiar esto, no hay problema. El Z lo propio. Si utilizas en Z un 95%, aquí puedes usar 95% y aquí también 5%. Ahí está. Ahí está, ¿no? Y el error, ¿cuánto puede ser? ¿Cuánto sabemos que es el error? 5%, ¿no? Pues se reduce más. Si mantenemos los parámetros 50, 50, ahí está. ¿Tu error cuánto tiene que ser? 5%, habíamos dicho, ¿no? Ahí está. Pero el error estaba 3%, 1065 no estaba, ¿no? Pero si el error, ¿cuánto tiene que ser? 5%, ahí está. Varía. ¿Cuánto era en el caso del ejercicio? Dígame los datos ahora. La población era 262, creo. Sí, Sí, licenciado. Esto era 55, 44, creo, ¿no? Sí. Listo. Y esto era 44,36. 44,66. Sí. Listo. ¿Cuánto salía su Z? 155, ¿no? Sale, ¿no? Sí, lice. No se ve. Ahí está, ¿no? ¿Cuánto sale su Z? 155,28, ¿no? Se ve, ¿verdad? Sí, lice. Ah, entonces el cálculo que hemos hecho aquí en el Excel, mediante este cuadrito, sale. Entonces con esto ustedes van a poder calcular muestras finitas para poblaciones conocidas. ¿Me están entendiendo? Esto les va a servir para hacer todo ese cálculo y lo puedes incluir a tu tesis, ¿no? En tu tesis aplicas todo esto, puedes hacer el cálculo manual. Ya se va a cortar, se vuelven a conectar, por favor, para la siguiente sesión. ¿Me están entendiendo? ¿Ya? Entonces ustedes pueden jugar aquí con las probabilidades, los niveles de confianza y van a tener su muestra. ¿Ya? Pero a medida que va aumentando ese error o disminuyendo ese error más bien, y no es binomial, entonces la población también va a ir reduciendo, ¿no? ¿Ya? Va a ir reduciendo. Eso es sumamente importante. Y eso no quiere decir que está mal,
sino que es también un cálculo estadístico correcto y tal vez preferible de cálculo. ¿Me escuchan, no? Sí, Licen. Ya, Sí. este es el tipo de cálculo expresamente para cuando la población es finita o es conocida en el marco de establecer una distribución proporcionalmente para la o el nivel de confianza del 95%. Podemos usar también lo que es el 90%, 50% y su Z va a ir cambiando como han visto, ¿no? Vamos a ver el Excel. Ahí está, su Z puede ir cambiando. ¿Listo? Ven, ¿no? Ahí tienen la tablita para usar Z. ¿Está bien? Sí, soy licenciado. Ya. Pero ¿qué pasa cuando la muestra es infinita? La fórmula que hemos usado la anterior semana. Es lo mismo, tiene el nivel de confianza para los distintos valores estadísticos que asuma Z, ¿ya? Y evidentemente ahí van a tener que no existe N, porque no conocen N, ¿no es cierto? Al no conocer N, entonces, esta fórmula que hemos estudiado en la anterior clase se aplica, ¿no? Pero evidentemente siguiendo nuestros parámetros. Si utilizas 95% de confianza, ¿cuánto es tu Z? 1,96, ¿verdad? Y por ende, ¿cuánto es el error? A ver, vamos a preguntar a un despistado del curso. Vamos a preguntar a una despistada. Daniela Mamani Delgado. A ver, ¿estás despistada o no? Mamani Delgado, Daniela. Sí, licenciado, un rato. A ver, prende tu camarita, todo. Ay, no prende. Ya, Ya, ya está. Daniela. Muy bien, Daniela, a ver. Si el nivel de confianza que estamos usando para este tipo de estudios es del 95%, sabemos que su Z es de 1,96. ¿Cuánto es su error estándar? Mm, O error de estimación máximo aceptado, que dice ahí en Lex. ¿Cuánto es su error estándar? Ok. El, A ver, dinos. el 3%. ¿Cuánto? ¿Un 3%? No, ve que están despistados, no están atendiendo la clase desde el principio, se conectan, prenden y ¡zas! A la cama de nuevo. A ver, Julieta, choque, prenda su cámara. A ver, te va a decir Julieta, a ver. Buenos días, licenciado. El error sería del 5%. Correcto, correcto. Aquí el error es el 5%. Obvio, si utilizas 95% de confianza, ¿cuánto es tu significancia o error? 5%. ¿Me está entendiendo? Bueno, si no me dicen nada, yo Sí, supongo que están licenciado. entendiendo. Sí, La práctica que voy a hacer va a ser en ese marco. ¿Han entendido todo? Muy bien. Entonces utilizamos esta otra fórmula para muestras en las cuales no tenemos conocida la población, por eso se denomina muestra infinita, ¿no? Porque no sabemos cuánto nos va a salir. Entonces, población infinita. Ahora bien, ahí ustedes pueden jugar si es binomial, ¿no? Pueden hacer que esto sea 95% y esto 5%. Entonces, miren, va a reducir mucho más. No va a reducir mucho más. Pueden hacer que este sea 60 o 40, va a aumentar más, ¿no? Listo, aumenta un poco, ¿no? Pero si evidentemente ustedes quieren conservar en este experimento, ¿no? Que sea 50-50, ahí está, ganar o perder. ¿Qué quieren? ¿Aprobar al 50-50? Porque 50-50 es reprobado, ¿no? ¿Cuántos para aprobar? 60. 51, ¿no? 49 es para reprobar, ¿no? Ahí está. Eso es lo que queremos. ¿O quieren 50-50? Pero veo que quieren 40-60. No, quieren por lo menos 60-40, mínimamente.
O si no, establecer con la promedios, 51-49, ahí está. Hasta en la vida, ¿no? Entonces no deberían usar esto de 50-50. No deberían. Estadísticamente, mi concepto, mi eh, consejo para ustedes es no usen 50-50. Siempre vayan a 90-10, aunque sea. ¿Está bien? Siempre vayan a 90-10. No se queden con la nota de 51. Ahí he aprobado. Ahora sé estadística, o sé contabilidad minera, o sé contabilidad superior, o sé análisis de interpretación de estados financieros. No se vayan a eso. Tienen que aprobar con la máxima nota. Y para eso es esfuerzo. Y el esfuerzo no quiere decir que ay, me he esforzado en pagar a la auxiliar para que nos resuelva el examen y hemos aprobado. Porque cuando trabajes en la vida real, no va a estar pues, el auxiliar, ¿no ve? Ustedes tienen que estar ahí, solitos. Entonces, por eso estamos aplicando este ejercicio. Sin embargo, continuando con la clase, y para los otros tipos de análisis, de investigación, se ve, ¿no? La diapositiva. No, Lisa. No, Lice. No, dice. No, Lice. Ahora, Ahora sí. bien, entonces como ahí tenemos nosotros ya nuestro set calculado, les decía, pero ¿qué pasa si yo hago variar ese nivel de confianza? Pero en el caso de que tengo la ocurrencia de que mi población sea finita, ¿sí? Una cosa que sea desconocida y otra cosa que sea conocida, ¿no? Pero si utilizo una población finita en el cual voy a hacer que el error estándar se acomode a la media, ¿no? Se acomode a la media. Por eso voy a incorporar para un nivel de confianza del 95% un 4. Y ya no va a haber el Z, que sustituye al Z. ¿Qué es el Z? ¿Qué es el Z? El valor de las tablas. Valor de El valor de participación. tablas, ¿no ve? El valor de tablas que depende del nivel de confianza o de significancia. Y si es el 99%, lo vamos a hacer mediante este factor de corrección. Ahorita les indico para qué. No, bueno, todo, obviamente N es muestra, P es la probabilidad de ocurrencia a favor, dice, y la otra probabilidad de ocurrencia en contra o que no ocurra. E es el error, evidentemente, que cuando nosotros podemos establecer en este sentido, porque aquí yo no digo, no, 95% al miedo 5%, ¿no? Puede ser para este tipo de casos entre el 2% y 4%. Se recomienda que sea mejor del 4%. Se recomienda, ¿no? Para este tipo de estudios. ¿En qué sentido? Que estamos minimizando el cálculo muestral. Estamos haciendo de que no tenga muchos errores, en otras palabras. Evidentemente puede ser una población grande, ¿no? O pequeña, cualquiera de los dos. Y evidentemente su N-1 es el factor de corrección. Entonces, si se dan cuenta, ese 4 y ese 9 han sustituido ¿a quién? Al Z, ¿no? A ver, con este tipo de estudios que, por lo general, para no emplear el estadístico, ¿no? De la distribución normal, de la T de Student, de la Chi cuadrado, de la Poisson y demás, podemos usar este factor de corrección. Ahora, ¿para qué tipo de estudios se utiliza? Por ejemplo, aquí vamos a tener para el tipo de estudio en el cual nosotros establezcamos que la combinación de la población, o sea, observada, no es necesariamente binomial, ¿ya? No es necesariamente binomial. Puede ser para pequeñas muestras o grandes muestras, por un lado. Por otro lado, si nosotros establecemos que aquí la población tiende a ser más efectiva, entonces nosotros vamos a considerar el gráfico A, este gráfico, que quiere decir que la muestra es más significativa. Y aquí, algunos dirán que es menos significativa, pero al final lo que nosotros pretendemos en el muestreo es reducir la población al muestreo, ¿no? A una pequeña parte de la población, que tiene que ser una población con características similares representativas. Entonces son más que todo para los estudios sociales, en conclusión, ¿no? ¿Ustedes son parte de los estudios sociales? ¿Ustedes utilizan estudios sociales? Determinación del ingreso, puede ser, ¿no?
determinación de la formación académica, es bachiller, es técnico medio superior, no, ¿verdad? Del ingreso promedio, ¿pueden hacer el ingreso promedio? Sí. Entonces, eso ya no es necesariamente un indicador matemático, pero es un indicador social. Entonces, para ese tipo de estudios sociales utilizamos este tipo de muestreos. Generalmente al 95% porque apuntamos a un tipo de información más dimensional, ¿no? Y en el cual, si ustedes utilizan los datos que aquí nos hemos planteado, la ocurrencia binomial, ¿no? Del 50-50, el mejor error muestral del 4%, pueden hacer también con 2%. Se recomienda el 4%. Y aquí, evidentemente, conocen la población, conocen el nivel poblacional, en el cual esta población se recomienda que puedes utilizar para casos donde utilices hasta 3.000 datos poblacionales. Esa es la característica fundamental. ¿Me están entendiendo? Hola. Sí, licenciado. Entonces, si tienes desde 1 hasta 3.000, puedes utilizar esta fórmula más asociado a los estudios clínicos en el ámbito social. Puedes usar también en el ámbito económico, ¿no? Pero se apropia este tipo de análisis al 95% y al 99%. Fíjate, la población al 95% es 185 de 262, ¿no? Pero la población al 99% de 262 ya es mucho más, ¿no? 221 ya se acerca casi a la población, más es el análisis estadístico. Entonces, siempre y cuando la población acá no esté estableciéndose de un máximo de 3. Si es más de 3.000, ¿cuál fórmula utilizo? Exacto. No, 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 porque n conocemos. Si no conocemos n, es la z para infinitas, ¿no ve? Si no conocemos n. Pero si n es conocido y el dato es sumamente grande, más de 3.000, utilizamos esta forma. ¿Me están entendiendo? Si en tu auditoría tienes más de 3.000 datos a observar, usas eso. Los que van a ir a trabajar por lo general a impuestos o al banco o cualquier entidad financiera, la cartera de créditos a corto plazo suele ser más de 3.000. Ahora, si es una entidad financiera pequeña, una cooperativa, por ejemplo, una cooperativa no pasa de 400 clientes, 500 clientes, ¿no? ¿Sí? Ya digamos hasta 1.000 clientes llegará en su cartera de créditos. Entonces utilizas estas otras fórmulas, ¿me entienden? Bueno, yo les voy a poner ejercicio. Y si no me hacen bien el ejercicio, en base a la explicación que les estoy dando, pues eso va a afectar, ¿no? La calificación. ¿Se entiende, verdad? Y si evidentemente yo me voy a una entidad financiera, por ejemplo, el Banco Mercantil, el Banco Unión, ¿cuánta será su cartera a corto plazo? Mucho más de 1.000, ¿verdad? Lo mismo cuando hagan un padrón, por ejemplo, quieres establecer cuántas son las personas que pagan el IVA, el IT. Entonces, pero son todas, son las GRACO, las PICO, las RESTO, ¿no? Las GRACO, los grandes contribuyentes, los PRICO, los pequeños contribuyentes, el resto, aquellos que están establecidos en el padrón con una diferenciación, las del régimen especial que solo hacen el RCIVA, hay varios, ¿no? También que pagan el impuesto anual, que pagan cada 2 meses. Bueno, en esa magnitud ustedes van a poder establecer una gama grande de contribuyentes. Si quieres hacer auditoría de activos fijos, generalmente los activos fijos de las entidades privadas no sobrepasan a veces los 3.000, entonces utilices esto. Pero en una entidad pública puede ser que también no pase los 3.000, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, la universidad, activo fijo. ¿Cuál es su principal activo fijo de la universidad? De la Facultad de Economía. El establecimiento. No, es uno solo, ya, está bien, es uno solo, porque sin casa no hay clases, ¿no? Ya, pero es uno solo. Entonces no puede ser, o dos, o tres, o cuatro. Por ejemplo, el campus de la Avenida La Paz,
o el edificio histórico central de la calle Cochabamba. Son dos, ¿no? Donde pasamos clases. Ya, pero yo me refiero al principal activo, porque si no es activo no hay clases presenciales. Los pupitres, ¿no? Las pizarras, ¿no? Pero más los pupitres. ¿Cuántos pupitres hay por aula? 30. Quedarás entonces sacar un muestreo para determinar, sí, ¿no? Por aula hay 90, o no pasaban clases, ¿no se acuerdan ya de sus aulas del campus? 90 pupitres por lo 95 menos veces hay, había. ¿no? A veces más de 100, ¿no? Más de 100 a veces había, ¿no? Pero ya pone un promedio de 90, pone ese promedio. Por eso dice, a partir de la media, promedio, ya pone un promedio que son 90, no exactamente 100. Algunas tienen 100, algunas tienen 80, otras tienen 105, otros 110, otros 90. Pero el promedio, la media es 90, ya. Ese es el principal activo. Vas a hacer el muestreo. Entonces vas a ir a un número determinado de aulas y vas a decir que estas 90 están con código asignado, codificado por activos. Y las otras no. Entonces, ¿cuál va a ser tu nivel de convenio? 95%. Quisieras tú que todos los activos estén registrados, metidos al sistema BCA que maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, porque si no está conciliado en ese sistema y no está registrado el activo fijo, ¿ustedes qué dicen? ¿Que se puede sacar el activo? ¿Se puede perder el activo? Sí, ¿verdad? Sí. Ahora, si la computadora, por ejemplo, tenemos 1000 computadoras, creo que tenemos más de 1000 computadoras, ¿no? En los laboratorios, ya, pónganle que tengamos unos 1000 equipos de computación. Y si un equipo de computación no está codificado de acuerdo a la norma de activos fijos, que debe tener un código de asignación para su inventariación, ¿cuánto es entonces nuestra depreciación? Se puede variar, ¿no? Si yo he comprado 1000 computadoras, pero de estas 1000 solo tengo codificadas 400 en mi análisis del levantamiento de inventario de activos fijos, ¿sí? ¿Sí? Por eso dice el sistema que se ha desarrollado para codificar los activos fijos es el BCA, ¿no? El BCA, que es el sistema de inventariación de activos fijos, ¿no? Bueno, de 1000, que solo 400 estén codificados, ¿en qué incide para ustedes como contadores? El que me dice le regalo los 20 puntos en el tercer parcial. Ahí está, facilito, de su área le estoy dando, pero es ligado a la estadística. Si en tu población determinas que se ha comprado 1000 computadoras y en tu muestreo has determinado con un 95% de confianza que solamente hay 400 codificados de 1000, a un 95% de confianza, a un 99% si tú quieres, ¿no? ¿Para qué les sirve este resultado? ¿Qué es lo principal que obtendrían ustedes? Yo soy economista, no soy contador público. A ver, ustedes díganme, oriéntenme, háganme aterrizar y háganme la mejor observación. Licenciado, para saber Nombre, bonito, nombre, video. qué Ya, James, vos me que sí dice, participas. se determinaría para poder determinar, por ejemplo, qué maquinaria está en uso y por qué, digamos, si tenemos 1000, ¿por qué solamente 400 están en uso? ¿Qué es lo que sucede con las restantes, por así decirlo? ¿Por qué no están en uso y a qué se debe? Ya, puede ser, digamos, es una arista, ya, pero principalmente, ¿en qué incide esto? A ver, que 1000 se haya comprado, ¿no? Y de esos 1000 no estén registrados 600, solamente haya 400 registrados. Quiere decir que realmente existen 400. Realmente existen 400. Los otros 600 se han perdido. A ver, ustedes que son contadores públicos, ¿en qué incide? Una arista ya les dijo su compañera Gemi, pero otra, la más importante, Que, buenos días. a ver, dinos, Irian, buen día.
que exista una pérdida del activo? Bueno, esa es la inferencia, pero ¿en qué incide? A ver, ustedes como contador, ustedes hacen estados financieros, ahí está la respuesta. Nadie quiere ganarse 20 En puntitos. que al terminar la Licenciado, gestión va a haber una pérdida. Hombre, Castro, a ver, no, Castro Valdivia. puede haber una pérdida. ¿De qué? Sí, de activo. No. licenciado, ¿Llevan la materia de análisis e interpretación de Licenciado. estados financieros? licenciado, es que al no utilizarse por, así decirlo, a no utilizarse por completo toda la maquinaria, digamos, todas las computadoras, va a reducir su nivel de productividad de las No, personas que las necesitan. no, mamita, no. No, no, no. No necesariamente, a ver, tengo 100 trabajadores, les puedo asignar 100 equipos, alcanza. Hay diferencia de los 400 300. Álvaro, a ver, que se ha conectado recién el presidente. A ver, usted, Álvaro, está levantando la mano. Dice, va a ver con el Álvaro, Marcelo levantó la mano. O nos va a decir que otra vez tiene problemas con su micrófono, la clase. Entonces, si no va a hablar, baje la mano. Nadie, nadie. Está ligado a los estados financieros. Licenciada, buenos días. Hombre, Méndez, licenciado. ya Pedro su cabrita Méndez. Nombre le dije, no apellido, pero ya. Ah, no, Pero licenciado. Raiza, Licenciado, ¿podría incidir en la muestra? no, Para tomar la muestra. contablemente, a ver, ustedes son contadores. Contablemente. Si ustedes contablemente saben que en papeles hay 1000 activos que ha comprado la universidad o su trabajo, cualquier empresa pública o privada, y de ese muestreo al 95% se dan cuenta que solo 400 están codificados, lo que significa que los otros 600 o no existen o no están o algo ha pasado. Pero ¿en qué incide contablemente? Valderrama, a ver usted. ¿Está Valderrama? Está Valderrama, pero no quiere contar, ¿no? Así son, ¿ven? Dice, su audio no da de la compañera Valderrama. Por mensaje le mandó que está mal su audio. Ya, no, como no estoy viendo mensajes. A ver, Sheila y Fanny Ramírez, ustedes, dos, de los contadores, rápido. La última oportunidad para que se ganen 20 puntos en el tercer parcial. Contablemente, me deberían dar cátedra ustedes. Lice, disculpe. No sería por el hecho de que va, por ejemplo, como son un activo, solamente están registrados esa cantidad, solamente se tiene esa cantidad, pero están registrados, mire, es que está aumentando el valor de ese activo como si inflara su valor, pero en realidad no, porque solamente se tiene de esa cantidad de una cierta parte. Casi estás al 50, 40%, estás casi. Y Pero en los estados financieros, ¿cómo se refleja? puede afectar porque porque por así decirlo, no está mostrando el valor, por decir, porque ese activo también se va a depreciar y se va a Exacto. actualizar, depreciar y no va a mostrar el valor real porque no están todos, solamente está una parte. Exacto. 20 puntos ahorita al tercer parcial. Emio, ¿no? Gracias. Está Sí, muy bien, ya pensado. Los estados financieros están contrastados por los egresos e ingresos. Y la depreciación del activo, por otro lado, la depreciación acumulada del activo. ¿Sí o no tenemos esas dos cuentas? El hecho de dar un valor erróneo de la depreciación, estás sobrevaluando el activo fijo y no estás generando el verdadero resultado de la pérdida o la ganancia. Ahí incide. Como ha dicho su compañera, no estás mostrando el verdadero costo real de los activos. Al margen de aquello, de lo que han dicho ustedes, va perdiendo pues la vida útil y los otros 600 no sabemos si va a ser un activo revalorizado o no. Pero lo principal es que en el estado financiero hay un
diferencia marcada de que 600 activos, 600 computadores no van a registrar su valor real en la depreciación acumulada o la depreciación del activo. Por tanto, se está sobrevaluando los activos, ¿no? Esa es la fundamental, eso es lo que ustedes con este análisis estadístico deberían concluir, porque hay una conclusión, ¿no? Entonces, hasta aquí esta parte del muestreo, jóvenes, les enseñan los tipos de muestreo que pueden aplicar a los distintos casos, ¿no? Siempre y cuando cada uno tenga sus distintas características. Pero lo fundamental de todo esto, como ustedes son auditores públicos, van a ser autorizados, es pues que hagan inferencia, y eso es el próximo tema. ¿Y cuál es la inferencia? Es sacar una interpretación. ¿Para qué te sirve el muestreo? ¿Cuál es el sentido fundamental? No es solamente hacer la tesis, la investigación, sino hay que saber apropiar a qué tipos de investigaciones, qué tipo de muestreo, especialmente si voy a hacer conglomerado, lo voy a dividir, estratificar, voy a usar cuando la población no es conocida, finita, infinita, cuando se pretende usar el nivel de confianza a partir de una media poblacional a un cierto tipo de error, todo lo que hemos hecho. Entonces, jóvenes, ¿qué hora es en este momento? Las 8:26, a las 9 sale su cuestionario. ¿Ya? Háganlo, por favor, este es un trabajo y tienen que remitirlo hasta las... Bueno, tienen taller, me han dicho, ¿no? Sí, licenciado. Ya, a ver, entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Hasta cuándo es? ¿De qué hora quiere su jornada? Hasta las 12:30. Yo entiendo, ¿no ve? Yo soy ser humano, racional, entiendo cuando me piden. No puedo suspender la clase porque tenemos que pasar sí o sí. Sin embargo, ya, les voy a dar la tolerancia para que asistan tranquilamente a su jornada laboral, en el cual van a establecer ustedes su aprendizaje académico, porque igual, ¿no? Les van a capacitar. Yo voy a entender esa parte, ¿está bien? Entonces, la práctica que salga, por ejemplo, ¿qué les parece si sale mañana? Sí, licenciado. Ya, entonces que salga mañana, revisan el Moodle, se va a colgar la práctica para mañana a mediodía y unos 20 minutitos toman y resuelven. ¿Listo? No quiero atujarles, pero tiene que haber por lo menos una práctica fruto del resultado de esta clase. ¿Está bien? Pero que salga mañana a mediodía, digamos. O prefieren en la noche que salga. Mejor en la noche, licenciado. En la tipo noche, 7 Liz. sería ¿La bien. noche a qué hora puede ser? Lo Mediodía, puedo poner a las dice. 8. Mediodía nomás. Está Bien. Está mediodía, bien. dicen. Sí, pues tienen que ir al Reinos a darle duro, ¿no ve? Por eso es, pues. En la noche. Entonces, a ver, a mediodía nomás ya, pues, porque hay nuestros compañeros vampiros, ¿no? Que quieren salir en la noche a vivir la vida. Domingo. Liz, Ya, en la noche. mediodía. ¿Listo, jóvenes? Está bien, licenciado. Gracias, Liz.